Vamos a continuar. En la guía tenemos nosotros establecido la página 35 y 36 a desarrollar, por favor. Entonces, acá vamos a ver la página 35. Tenemos la preparación de cómo nosotros poder llevar una lectura adecuada. Tenemos acá, entonces dice en el inciso A, seleccionar el propósito del aprendizaje que se desarrolla en una lectura. Regularmente, nosotros los propósitos pues son asignados, ¿verdad? No necesariamente en su momento no son tan personales dentro del proceso educativo, ya que nosotros a veces elegimos como docentes los libros, los materiales. Por ejemplo, si usted tiene un libro de texto de lo que corresponda a estudios sociales, ciencias naturales, matemáticas, de lenguaje o, por ejemplo, en comprensión lectora, pues algunos libros no son elegidos por ustedes, sino son asignados. Entonces, el propósito regularmente de la lectura es que usted tenga esa comprensión y esa fluidez como tal. Ese sería el propósito esencial. Si fuera de forma espontánea, que a usted le nazca, ¿verdad?, de leer un libro, ahí pues automáticamente sí vamos a tener un propósito. A mí me interesa leer sobre una aventura, sobre una fábula, sobre una novela, una historia, una leyenda, un cuento. Ese es el propósito que yo tengo. Me interesa conocer acerca del tema, saber qué fue lo que pasó, qué es lo que sucedió, etcétera. Eh, Antiguamente, ¿verdad? Escuchábamos, por ejemplo, de sagas, los libros, ¿verdad? Establecidos. Entonces uno se quedaba con esa ansiedad, leía uno el primer tomo, luego venía una segunda réplica, el tercer tomo, venía un juego de libros y uno iba leyendo uno a uno. Ese era con respecto a algo que a mí me llamaba la atención, ¿verdad? Ese era el propósito como tal. Mientras que dentro del proceso educativo, desde que nosotros estuvimos en primaria o preprimaria, en preprimaria, ¿verdad? Nos asignaron los libritos de lecturas iniciales, los cuentos, las letras, las figuras. Y así sucesivamente nosotros hemos venido desarrollando un aspecto de comprensión lectora en algunos libros asignados por el docente. Entonces, ¿cuál es el propósito? Definitivamente tener una comprensión y fluidez lectora. Ese es el propósito esencial. Pero si en algún momento usted le nace, ¿verdad?, leer un libro, y que yo sé que muchos han leído muchos libros porque ha sido de forma espontánea, es como usted ha podido aprovechar, ¿verdad?, esa situación. Entonces dice el inciso B, escoja el libro o material de lectura según el propósito que usted desee. Y vuelvo a repetir, en alguna disciplina, en alguna ciencia, materia, curso que usted trabaja, pues nosotros, ¿verdad?, como docentes, eh, se nos ha indicado una serie de libros que debemos desarrollar y eso conlleva, ¿verdad?, a un propósito. Si usted se ha dado cuenta, los libros que hemos estado leyendo son libros motivacionales y esos libros lo que hacen es motivar a su persona. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a hablar un poco de la motivación inicial? Porque recuerde que usted está en un proceso de comenzar una carrera en donde usted ya tiene un despertar distinto del que usted en primaria y en básico. Usted sabe que ahora se está formando usted para su futuro. Entonces, acá la motivación es que usted continúe y alcance ese futuro que usted se está trazando. Ese es el propósito esencial. Luego nosotros vamos a concluir, ¿verdad? Que la esencia también del mismo propósito es la comprensión y la fluidez lectora. Y aquí ya tenemos otro punto de la preparación. Número 3, revise el libro o lectura seleccionada para determinar qué partes puede contribuir al logro del propósito del aprendizaje. Nosotros acá, como ya tenemos libros asignados, todo tiene un propósito. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, en las pequeñas lecturas que nosotros hemos tenido, buscamos el análisis, el raciocinio de ustedes en relación a cada uno de los elementos que se están abordando. Sumado a ello, por eso me decían algunos, señor, pero ¿y por qué no imprimimos las hojas, verdad? Y lo vamos solo seleccionando ahí. Es tan fácil. No,
tenemos también que manejar la ortocaligrafía, es decir, ver la caligrafía que usted está desarrollando, sumado a ello la ortografía. Si usted está colocando tildes, si está utilizando los usos correctos de las palabras, en decir el uso de la B o la V, en utilizar S, C o Z correctamente, colocar los signos auxiliares de puntuación, ¿verdad? Coma, punto, punto y coma, signos de admiración, signos de interrogación. Ustedes han podido dar cuenta que algunos han leído algunas preguntas y no hacen la entonación de preguntas, sino lo leen así, normal, como un fragmento nada más, cuando aparece ahí automáticamente el signo de interrogación. Entonces, esos son propósitos que nosotros sumamos a lo que nosotros vamos a establecer dentro de la fluidez y la comprensión lectora. Por eso, cada uno de los elementos, le decía a usted al inicio, tiene un propósito. De facilitarles, entonces yo les hubiera dicho desde el inicio, miren, impriman todo, ¿verdad? Y vamos a irlo desarrollando. No, y de hecho tendríamos que copiar los fragmentos de lectura, pero el tiempo establecido para que usted trabaje, escuche mi explicación y aparte desarrolle su tarea no nos da. Entonces, por esta situación es que yo solo mando a que ustedes lean y luego desarrollen las preguntas y respuestas en el cuaderno. Todo es un propósito que tenemos nosotros. Luego dice, prepare las preguntas, anote dónde detenerse, busque un vocabulario difícil y estructura gramatical compleja. Nosotros en la lectura, en las dos lecturas anteriores, me parece, hicimos un vocabulario. ¿Se recuerdan cuando vimos a Benamar? Habían algunos elementos que nosotros no conocíamos. Y de hecho, por ejemplo, también en la última lectura, en donde tenemos el gamo, ¿alguien sabe qué o identificó qué era el gamo? ¿Me puede decir qué animal identificó como el gamo? ¿Nadie identificó al gamo? ¿Alice? ¿Axel? No, señor. ¿Danilo, identificaste quién era el gamo? ¿Alguien identificó a la corneja? Sí, señor. ¿Cuál era la corneja? Es como un pájaro. Muy bien, era el ave negro que aparecía en la lectura. Y bueno, o sea, el ratón definitivamente ese sí lo identificamos fácilmente, ¿verdad? Y también identificamos a la tortuga. Y el gamo era el animal, ¿verdad? Así es un ciervo. Solo que voy a agradecer que habilitemos el micrófono, por favor, para poder participar. Muy bien, En era serio, el ciervo, disculpe, ¿verdad? ¿mencionó o no? Está. No, 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 no. Vale. El gamo era el ciervo, ¿verdad? Nosotros lo conocemos a veces o lo relacionamos con el alce, el venado, ¿verdad? Porque tenía sus cuernos. Ese era el gamo, solamente que es otra especie, ¿verdad? Pero sí, a eso se refiere. Y entonces vean, nosotros identificamos ya palabras que son para nosotros un poco desconocidas. Es como la corneja, ¿verdad? En otro grupo leía la coneja y yo le decía, no, corneja. Y la persona seguía y el siguiente que volvía a leer decía, la coneja, no es corneja. Y todos se grabaron nombre de coneja. Y cuando terminamos la lectura les decía, ¿dónde dice coneja? Y todos se quedaron, hasta después se identificaron, ¿verdad? Que decía corneja. Y les pregunté cuál es la corneja y no podían identificarlo, ¿verdad? Entonces, vean cómo nosotros vamos a ir sumando estas palabras a un vocabulario y siempre vamos a irlo manejando de esa forma. La segunda fase dice que es la enseñanza y la enseñanza es leer el material seleccionado. Porque nosotros vamos a leerlo para activar y fortalecer esos conocimientos, las destrezas del lenguaje oral y es lo que nosotros hacemos siempre con las lecturas. Activamos de dos formas. Cuando pronunciamos la palabra de forma oral, es decir, hablada de forma expresada, ¿verdad? Valga la redundancia, pero para que se entienda y la otra, ¿verdad? Cuando se activan
en este caso, los nodos del cerebro y vamos reteniendo. ¿Se acuerdan cuando yo les hacía la pregunta, cómo era la escopeta? Si no había escopeta, ¿verdad? Y más de alguno se quedó pensando, ay, ¿cuál era la escopeta? ¿Cómo era? ¿Qué características, verdad? Hasta después nos dimos cuenta que no había escopeta. Entonces, ahí definitivamente nosotros vamos buscando todos esos enlaces. Luego dice, explica el propósito de la lectura, la importancia y aplicar lo aprendido. Y nosotros siempre hacemos ese resumen, ¿verdad? Con el ejercicio de las preguntas. Volvemos a activar haciendo preguntas de acuerdo a la lectura y luego las preguntas últimas de los ejercicios siempre nos dejan a nosotros una razón de opinar, de generar una crítica o de entender, ¿verdad? Cómo nosotros pudiéramos desarrollarlo. Y ya lo hicimos nosotros en la clase anterior, cuando decía, ¿qué otro refrán se aplica, verdad? Que la unión hace la fuerza. Y ya decía, ¿verdad? Nos dieron 3, 4 refranes distintos. Entonces significa que nosotros sí podemos habituar las cuestiones de lectura a una vida real y podemos en un momento determinado identificar algunos elementos o fragmentos que las lecturas nos presenten, asociarlos con la vida real. De esa forma nosotros generamos una enseñanza en el estudiante. No es que yo les diga, bueno, ahora vayan a leer, ¿verdad? El libro en una semana y después de todo, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirvió el libro? Saber, pero nos dijeron que lo leyéramos. ¿Y ustedes entendieron algo del libro? No, ni siquiera, ¿verdad? No, o sea, todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito y busca, como vuelvo a repetirles, una enseñanza personal. Se recuerdan el libro de los 7 hábitos que nos manifestaba que definitivamente las cosas son difíciles, son distintas, cada persona tiene una perspectiva, pero que no hay nada imposible, que todo con disciplina, con esfuerzo, con perseverancia, con constancia se puede lograr. Pero a veces a nosotros nos gusta todo tan fácil, ¿verdad? Ay, no, o sea, sí lo puedo hacer, pero es que no quiero, ¿verdad? Qué pereza. No, 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 no. O sea, la actitud que nosotros tomemos es lo que va a generar el éxito en todo lo que emprendamos. Yo les decía la vez anterior, Dios no nos dotó, ¿verdad? A cada uno un porcentaje de cerebro, ¿no? O sea, nos dio el mismo porcentaje a todos. Solamente depende de mi persona el que yo lo pueda explotar al 100%. Y hay algunos que definitivamente, dice el dicho, ¿verdad? Ni siquiera lo han estrenado. ¿Por qué? Porque no les gusta leer, no les gusta participar, no les gusta comentar, no les gusta activarse. Entonces, en esas cuestiones, algunas pues están fuera de nosotros. Muy bien, continúo y dice el inciso C, fortalece y aumenta los conocimientos, las destrezas, el lenguaje oral, necesita que los estudiantes deban de desarrollar. Estas habilidades definitivamente son personales. Cuando yo busco en un momento determinado leer mejor, ¿qué significa? Que voy a tener que desarrollar esos aspectos. Así es como yo lo voy a llevar a cabo. De lo contrario, pues difícilmente voy a poder establecer esa situación, ¿verdad? Yo puedo decir en este instante, bueno, Adolfo no va a leer para que José pueda leer mejor, ¿verdad? Alice no va a perfeccionar su lectura para que Kelly sepa leer. Nadie puede hacer algunas situaciones por otros. Todo es personal. Inciso B, ya hablamos de una enseñanza, ya hablamos en relación a cómo preparar y ahora vamos a hablar, dice, de cómo nosotros deberíamos de leer en voz alta. Una, muestra el texto completo a los estudiantes, ya ustedes tienen acceso a los libros. Plantee preguntas para que los estudiantes piensen en los títulos y subtítulos. Y si ustedes se dan cuenta, nuestras lecturas nos hace una previa. Les pregunta, ¿usted qué piensa acerca del título? ¿Sobre qué se va a tratar el título? ¿Será que usted conoce otros títulos nobles? ¿Verdad? Ahí hablaba del conde. Pero ¿qué otros títulos conocemos? Ah, está el príncipe, está la reina, ¿verdad? Está el monarca. Ya nosotros estamos hablando, ¿verdad? De títulos nobles. ¿Y qué está haciendo? Nos está haciendo pensar más allá de lo que la lectura nos presenta.
Promueve que los estudiantes hagan predicciones con justificaciones lógicas basadas en el texto. Sí. En este caso, ¿verdad? Siempre busca que usted relacione o asocie el título con otras situaciones. Ya nos mencionaba, ¿verdad? Y nos decía, usted basado en el título, ¿sobre qué cree que trata la lectura, verdad? Cuando decía la unión hace la fuerza. Y nos podemos imaginar muchas cosas que después de haberlas predecido, podemos nosotros en un momento determinado ir y comprobar cuando vamos a leer. Deténgase a veces para hacer preguntas sobre el libro y para ayudar a los estudiantes a comprenderlo. Esta es otra técnica muy importante. Lo único que a veces, cuando nosotros nos detenemos y explicamos algo, extendemos demasiado y perdemos la secuencia de la lectura. La técnica que estoy estableciendo es la retención de información, porque lo que hago es que leo completamente las dos y luego retrocedemos. Ya después de haber leído dos temas distintos, pues ya nos queda, ¿verdad? En duda si recuerdo o no recuerdo. Por eso les decía a ustedes, no tiene sentido si yo les voy a decir, espérenme, vamos a ver qué fue lo que vimos al inicio. Sí, la preparación, ¿verdad? Y luego continúo. Bueno, ¿qué decía después? La enseñanza, sí. Y así retrocedo. No. O sea, leemos y vamos comprendiendo de una vez y vamos reteniendo información. Motívese, definitivamente, vuelvo e insisto, si usted no está motivado ni porque yo me ponga de cabeza, no voy a lograr otra situación. El motivo es un estímulo intrínseco que tiene cada ser humano, el hacer o no hacer, y ya depende de cada uno. A veces es un poquito feo porque nosotros coaccionamos, estimulamos a una coacción, ¿verdad? Bueno, lo hace o pierde puntos. Entonces dice usted, ¿verdad? Bueno, de plano lo tengo que hacer, ¿verdad? No era algo que yo quería, pero como ya me dijo que son 10 puntos, de plano lo tengo que hacer. Entonces ahí vamos en esa situación. Usted mismo debe motivarse. Y por último dice una práctica individual o en parejas. Diseñe una tarea rápida para que los alumnos practiquen lo aprendido. Y nosotros no practicamos en pareja, practicamos en grupo. Todos estamos escuchando, todos estamos atendiendo. A veces me puedo confundir o se confunde el compañero o la compañera, más sin embargo, como yo llevo, ¿verdad? La ruta de la lectura, yo puedo establecer que aquí fue donde él se confundió, ¿verdad? Y solamente dijo una tarea y se saltó la parte de diseño. Y ahí automáticamente nosotros estamos haciendo una práctica individual y una práctica grupal. Compruebe si ha quedado claro, si se ha aprendido algo. Definitivamente lo hemos hecho. Cuando desarrollamos de forma oral la actividad, ¿verdad?, que corresponde al ejercicio. El cierre es, por último, ¿verdad?, terminar con el trabajo desarrollado. Y yo siempre en el cierre les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no haya quedado comprendido? O, por ejemplo, cuando a veces decimos respuestas que no concuerdan, ¿verdad? Les digo yo, no recordemos tal cosa, o era así. ¿Por qué situación? Porque siempre tenemos que dar corrección a las situaciones que se nos sean complejas o que se nos sean confusas. Nunca les decía se vaya usted con alguna situación confusa. Usted debe preguntar 1, 2, 3 veces y las veces que sean necesarias hasta que quede claro. Salvo el caso, eso sí, si nosotros sabemos que son instrucciones y no se nos quedan, ahí sí anotémoslas, por favor. Porque imagínense que nosotros estemos en un trabajo y se nos diga, mire, esta maquinaria va a funcionar de esta forma. Y entonces cada vez que usted necesite utilizarla, va a tener que engrasarla, va a tener que conectarla, va a tener que verificar que el cable esté y le da un instructivo. Y usted a la siguiente mañana no sepa y usted va a trabajar diariamente con eso. No puede ser que 3, 5 y 10 veces va a preguntar, ¿verdad? No, entonces como a mí me cuesta recordar, voy a anotar primer paso, segundo paso, tercer paso, y esto me va a ayudar a mí a que de poco en poco yo vaya memorizando cómo utilizar este instrumento. Actividades a desarrollar la fluidez lectora.
Si ya hablamos mucho de la comprensión, ahora vamos a hablar de la fluidez, pero para desarrollar una fluidez es necesario comprender. Yo no puedo avanzar de esta parte con una simple mirada a quererme saltar acá, porque entonces no voy a entender. Si no he entendido el primer fragmento, pues no puedo saltarme a esta parte. Entonces tenemos que llevar ambas. Comprensión primero y luego vamos a desarrollar esa fluidez. ¿Qué nos va a permitir una fluidez? Definitivamente una práctica diaria. Y esto es algo que yo, miren, recalco mucho en todos los niveles. ¿Cómo cuesta? A los niños de primaria no les gusta leer, no tienen un hábito de lectura. Vamos a leer, niños, ay, no, señor, ¿para qué vamos a leer? Vamos, estamos en básico, vamos a leer, ay, señor, ¿verdad? Otro libro más que leer. Estamos en diversificado y algunos, ay, no, ¿verdad? Tanto que hay que leer y ya no lo leen. Estamos en universidad y vamos a leer tal libro. Y podemos resumirlo, saltarnos las páginas principales. No, porque no nos gusta leer, tenemos que leer, eso nos permite comprender todo lo que nosotros vayamos a desarrollar. ¿Y cómo? Práctica diaria. Lea, 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 pero lea porque a usted le nace leer unos 30 minutos mínimo diario. Tiene que hacerlo. Y eso le va a desarrollar una lectura fluida. Ustedes se han dado cuenta que cuando a veces estamos leyendo vamos tan bien y en algún momento nos empezamos a trabar. ¿Por qué? Porque no tenemos esa fluidez como tal. Muy bien. Ya habíamos hablado de la lectura asistida. Regularmente la lectura asistida siempre pasa en este proceso educativo. Siempre acompañamos a un niño, ¿verdad? Cuando el niño le cuesta leer un poco, pues lo estamos acompañando. Y le decimos, no, no era así, ¿verdad? Porque se quedó alternativa, y se queda, ¿verdad? Entonces, bueno, la palabra es alternativamente, ¿verdad? Gracias. Alternativamente es decir, y ya empezó, ¿verdad? Escuchar a los lectores fluidos. Aquí yo ya identifiqué a 3 lectores fluidos y a veces no le doy mucha participación a ellos porque en un momento ellos en cuestión de minutos me leen un fragmento completo, mientras que los otros compañeros se tardan más minutos en un solo pequeño párrafo. Entonces, yo lo que hago es que como ya identifiqué a los lectores fluidos, a veces les dejo la participación de último para que tengamos una mejor escucha de lo que se está desarrollando. Dice grabación de la lectura. Yo les he dicho a ustedes varias veces, grábense, escúchense, porque es necesario que usted se escuche a sí mismo para saber cómo usted pronuncia la palabra, cuál es su entonación, cuál es el tono de voz. A veces algunos tenemos una voz chillona, otros tenemos una voz aguda, ¿verdad? Decían, algunos parecemos sargentos al hablar. Dice, buenos días, todos presentes, aquí estamos. O sea, definitivamente, y otros tenemos una voz totalmente distinta. Y hasta en ello nosotros vamos a modular nuestra voz. Es necesario hacerlo, grabarnos, escucharnos. La lectura repetida de un mismo texto. Esto es importante. Yo no he entendido nada de lo que la Miss dijo, mejor lo vuelvo a leer. Y si necesito que leerlo 3 veces, pues las 3 veces lo voy a leer. Esto favorece el conocimiento. No importa. Lo único que yo voy a dedicar mi tiempo a hacerlo. A veces queremos y decimos un día antes, ¿verdad? Voy a hacer un repaso de lo que vimos, porque mañana tengo evaluación. No, eso no existe. El repaso lo hago con antelación, lo hice 2 semanas antes y lo hice diariamente, ¿verdad? Entonces repetí esa información y ya la canalicé, ya la comprendí porque lo leí 3 veces. Entonces eso me favorece a mí. Lectura por parejas. Lamentablemente, como no estamos en un ambiente ahorita presencial, pues no podemos hacerlo, así que lo hacemos de forma grupal. Y nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, a los compañeros. A veces los compañeros se comen una letra, se comen un signo de interrogación, un signo de admiración, un signo de puntuación, más sin embargo nosotros lo podemos identificar, aunque no estemos leyendo de forma oral. La lectura dramatizada, esto es otro muy bonito elemento porque aquí en la lectura dramatizada
definitivamente es como comprendemos más, porque entonces ya cada uno toma el papel del el personaje que tenga la lectura, lo lee y lo representa. Y entonces es más comprensible, ¿verdad? Y ahí se asimila de forma visual lo que se ha leído. Y hasta aquí llevamos esta preparación de la lectura y cómo en su momento cada uno de estos elementos nos viene a favorecer. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al desarrollo y la preparación de la lectura. No, señor. Gracias, Alice, por responder. Muy amable. Entonces, yo concluyo esta parte de que nos corresponde. Los pocos minutos que nos restan los vamos a utilizar, por favor, para comenzar a desarrollar el tema también en nuestro cuaderno. Dije que la página 36, 35 y 36, por favor. Trabajemos sobre ello.
Que tengan una bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos en el siguiente periodo. Feliz día, señor. Gracias igualmente. Adiós, señor. Feliz día, Cuídate. señor. Gracias igualmente. Feliz día. Gracias igualmente.